Esta conferencia comenzará a grabarse. Seguimos entonces revisando lo que serían las funciones racionales. Aquí vamos a empezar entonces trabajando con la función que tenemos aquí que dice que f de x es igual a x menos 1 sobre x menos 2. Bueno, entonces revisamos si existen alguna de las restricciones. Vemos que evidentemente tenemos la restricción que nos indica que si existe denominador con variable, entonces es una restricción. Entonces, tomamos todo el denominador, que es x menos 2, ¿no? Y vamos a colocar que es diferente de 0. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el dominio de la función en y despejada, que tenemos y despejada, evidentemente? Analizamos entonces, hemos analizado que existe denominador con variable, tomamos ese denominador de x menos 2 y decimos que es diferente de 0. Seguimos analizando la restricción despejando x, entonces bueno, x es diferente de 2. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el dominio de la función o los valores que puede tomar x en esta función va a ser cualquier valor real excepto el 2. ¿No? Entonces, lo que me indica precisamente esto es que en ese 2, ¿por qué no puede tomar x2 o el valor de 2? Porque ahí se encuentra exactamente la asíntota. Entonces, la asíntota vertical está en 2. Entonces, el dominio de la función va a ser todos los reales excepto el 2. ¿Y por qué no el 2? Pues porque es la asíntota, la asíntota vertical, perdón. Entonces lo anotamos, ¿no? Dominio de la función desde menos infinito hasta infinito, excepto el número 2, que es lo que acabamos de mencionar, que es la asíntota vertical x igual a 2. Bueno, seguimos trabajando entonces, vamos a determinar lo que es el dominio de imagen de la función. Sabemos que para determinar el dominio de imagen, x tiene que estar despejada. Entonces ahí tenemos nuestra función. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es tratar de despejar x, y para poder hacer eso tenemos que deshacernos de este denominador que está dividiendo, ahora va a pasar al miembro izquierdo a multiplicar. Entonces llevamos el x menos 2 al miembro izquierdo a multiplicar, y entonces eso hace que y, nuestra variable y, esté multiplicando entonces a este otro término que es de x menos 2. El miembro derecho lo que hemos hecho es copiarlo, no hemos trabajado nada todavía con el miembro derecho, o con lo que queda, con el numerador en todo caso del miembro derecho. Bueno, vamos a multiplicar entonces esta variable y con cada uno de los términos que están en el paréntesis. Y por x, xy, y y por menos 2, menos 2y. Y copiamos el miembro izquierdo. Bueno, como sabemos que tenemos que despejar x, eso es lo que nosotros estamos buscando, entonces todos los términos que contengan la variable x la llevamos al miembro, o los llevamos al miembro izquierdo, y lo que no contenga x los dejamos o los llevamos al miembro derecho. Eso es lo que hemos hecho entonces en esta parte. Bueno, ahora vamos a factorizar para que nos quede x sola y podamos despejarla, ¿no? Entonces, factor común, nuestro primer caso de factorización, despejamos x, y eso va a hacer que me quede x, que estaría multiplicando a y menos 1. Precisamente lo que estábamos buscando. Entonces, como está multiplicando, va a pasar a dividir este y menos 1 que está multiplicando a x, va a pasar a dividir al otro miembro. Entonces, al hacer eso, ya vemos que x está despejada y hemos cumplido con nuestro objetivo. Una vez este x despejada, entonces tenemos que revisar si existe restricción para poder determinar el dominio de imagen de nuestra función. Bueno, entonces vemos que existe la tercera restricción que hemos venido mencionando. Entonces este y menos 1 es un denominador que contiene variable. Entonces tomamos ese denominador que es y menos 1 y colocamos que es diferente de 0. Seguimos analizando la restricción, despejando la variable y ese 1 que está restando va a pasar a sumar al otro miembro, y por tanto vemos que y es diferente de 1. Entonces podemos ya indicar que el dominio de imagen de nuestra función, o los valores que puede tomar y en nuestra función, son cualquier valor, o sea, desde menos infinito hasta infinito, excepto el número 1, que es el que nos ha salido aquí. Entonces ya dijimos que ¿por qué no puede tomar 1? Pues porque son las asíntotas. Entonces,
En este caso, la Y vendría a ser la asíntota horizontal. Entonces, tenemos la asíntota vertical, que es en X2, y la asíntota horizontal, que es en Y1. Entonces, tenemos que anotar que nuestro dominio de imagen va a ser todos los reales, o lo que es lo mismo de menos infinito a infinito, excepto o menos el número 1, que es el valor que nos ha salido acá, al momento de analizar nuestra restricción, ¿no? Entonces sabemos que es la asíntota horizontal. Bueno, una vez hemos determinado el dominio y el dominio de imagen, entonces tenemos que analizar la intersección en los ejes. Empezamos con la intersección en el eje X. Sabemos que si vamos a encontrar la intersección en el eje X, tomamos la parte de nuestra función en donde tenemos X despejada, que es precisamente esta parte. Cuando estamos nosotros determinando el dominio de imagen de la función, llegamos a un momento en que despejamos X para poder analizar la restricción. Eso es lo que nos va a servir aquí cuando estemos buscando la intersección en el eje X. Y bueno, si estamos buscando la intersección en el eje X, la otra variable debe valer 0, ¿no? Y. Y entonces va a valer 0 para nuestra función en donde tenemos a X despejada. Entonces, cada vez que nos encontramos con Y, reemplazamos por 0 y eso nos indica que X es igual a 1. Entonces, sabemos que la intersección en el eje X, o lo que es lo mismo, la función va a chocar con el eje X, va a interceptar al eje X cuando Y vale 0 o cuando X vale 1 y Y vale 0, ¿no? Hacemos lo propio con la intersección en el eje Y. Entonces, si estamos buscando la intersección en el eje Y, tiene que estar Y despejada, que es precisamente nuestra función, nuestro enunciado. Y bueno, sabemos también que si estamos buscando la intersección en el eje Y, la otra variable X tiene que valer 0. Entonces traemos nuestra función, aquí nuestro enunciado, y cada vez que nos hemos encontrado con la variable X, vamos a reemplazar por 0 y eso nos lleva al cálculo o a la determinación de que cuando X vale 0, Y vale 1/2. Entonces tenemos el dominio de la función, tenemos el dominio de imagen de la función, la intersección en los dos ejes y eso nos ayuda muchísimo para graficar nuestra función. Esos puntos los llevamos a nuestro eje de coordenadas. Pero para poder graficar bien, para poder graficar correctamente la función, necesitamos tener muchos más valores en la variable independiente, que es lo que vamos a hacer. Nuestra T, en donde entonces damos valores a la variable independiente para poder determinar los valores de la variable dependiente, ¿no? Siempre tomen en cuenta, hay que dar valores cercanos a las asíntotas, ¿verdad? Para poder graficar cercanos, ¿no? Porque yo les aconsejo que ustedes en primer lugar en su eje dibujen las asíntotas y luego vayan encontrando los valores para que ustedes vean cuáles son los valores que les conviene graficar. Bueno, aquí están entonces las asíntotas. Dice que la asíntota vertical es en X2. Entonces aquí está X2, ahí está nuestra asíntota vertical y como podemos ver, pues ahí está, ¿no? Acercándose la función a las asíntotas sin llegar a tocarlas nunca, ¿no? Y entonces, por este otro lado, la asíntota horizontal dice que Y es igual a 1, entonces ahí en 1 está nuestra asíntota horizontal. Entonces, una vez ustedes tengan las asíntotas, entonces ustedes pueden ver ahí que las funciones, o sea, nuestra función, siempre está así cruzada, ¿verdad? Entonces, siempre es de esa forma. Bueno, ya hemos entonces determinado lo que teníamos que hacer, el dominio de la función, dominio de imagen, las intersecciones y el gráfico. Bueno, eso sería todo, jóvenes.